Mientras veníamos ahí conversando en el carro, yo le decía a él cuán importante es ver la historicidad de la resurrección de Cristo, porque estamos acostumbrados a tener una fe no razonada y una fe un tanto, ¿cómo se podría decir? Pensamos en los eventos de la resurrección y de la vida de Cristo como eventos tal vez simbólicos y que son historias que tienen significado para nuestros tiempos, ¿no? Y que tienen significados para ser interpretados, pero lo hacemos como pensando que no es historia real, sino solamente simbólica. Y no es así. No es así. El que Cristo haya resucitado es tan real como que en la historia quedó registrado que hoy día, por ejemplo, va a quedar registrado para siempre, que el día de ayer murió Francisco, ¿no? El 230 y tantoavo, creo, ¿no? Papa en la historia. Algo así, ¿no? No me acuerdo muy bien. Y murió el día de ayer, creo que es 20, ¿no? 21 de abril del 2025. Y ahora pues entran en el cónclave, está encargado de escoger un nuevo papa, ¿no? Y queda registrado. Claro que Francisco, el argentino, el primer papa latino, pues desde el 2013 fue justamente papa, ¿no? De la Iglesia Católica, reconocido por toda la Iglesia Católica, ¿no? Los coptos no lo aceptan, ellos tienen su propio líder, no sé si le llaman papa, pero tienen su propio líder, ¿no? Los de la Iglesia copta, porque es una rama de la Iglesia ortodoxa, ¿no? La Iglesia Católica por los años 1000 aproximadamente se dividió en dos ramas también, no sé si lo sabían. La Iglesia oriental y la Iglesia occidental, ¿no? La Iglesia occidental es la Iglesia Católica Romana, continuaron con el Papa, y la Iglesia ortodoxa, que es una especie de Iglesia Católica, pero que no aceptan el papado de Roma, que es casi semejante. Entonces, pero queda registrado en la historia para siempre. Todos los papas que han pasado han quedado registrados. ¿Cuáles son? Hermanos, eso es historia real. Y de la misma manera, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo y la resurrección de Cristo también es una historia real. Y cuán necesario es ver cuán necesario es saber y entender esto, porque nos ayuda a aterrizar nuestra fe. Una fe que estamos pensando solo en cosas místicas, aunque la fe claro que es mística, pero la desconectamos de la realidad, de lo objetivo. Y la realidad nos lleva también a ver que nuestra fe es parte de un evento histórico. En muchas ocasiones he escuchado decir a aquellos que no les gusta la doctrina, que quieren ver más cosas sobrenaturales: estamos cansados de un Cristo histórico, necesitamos un Cristo vivo y real de hoy. Ay, qué bonito suena, ¿no? Y tal vez hemos comprado esa idea barata en el pasado. Qué bonito suena, necesitamos al Cristo hoy, el de hoy, no el de ayer, el del Éxodo. ¿Qué hacemos cantando historias de echó a la mar a los que perseguía los carros del faraón cuando nunca se nos ha aparecido a nosotros? Se le apareció a Moisés, se le apareció a Abraham, ¿y a nosotros cuándo? Y pareciera escribir otra historia en donde el Señor se nos presente personalmente a cada uno de nosotros. Y suena bonito, ¿no? La idea. Pero nuestra fe está basada en la historia, en eventos que han ocurrido. Y esos eventos, como la resurrección de Cristo, es historia real y verdadera. Real y verdadera, hermanos. Necesitamos entender mucho más eso. Porque si Cristo ha resucitado, y claro que lo ha hecho, verdaderamente ha resucitado, entonces, mis amados hermanos,
ya no hay problema para ti y para mí. Toda esta vida es solamente un trámite aparte. Ya hemos ganado por goleada, hemos comenzado un partido donde ya hemos ganado. Así nos metan 50,000 goles, el veredicto ya está dado, el partido está ganado a nuestro favor por goleada. Y no porque hagamos algo bueno, sino porque alguien lo ganó por nosotros. Lo ganaron, por así decirlo, en mesa, ¿no? No, pues se gana jugando. Es que si el ser humano juega y es contado su juego, estaríamos perdidos. No habría otra manera. Cristo lo ganó. Comenzamos, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido salvados ya. Y entonces todo lo que viene, todo lo que nos acontece ya es solamente un trámite. Hasta que termine este peregrinaje, sabiendo que ya hemos ganado. Porque si Cristo ha resucitado y ha resucitado, todas las cosas han sido ya solucionadas para nosotros. Las enfermedades, tranquilo, Cristo ha resucitado y nos ha prometido que nos resucitará. Tus problemas, tranquilo, vamos, dale la gloria a Dios mientras estás vivo, todavía en medio de las aflicciones. Busca solucionar esos problemas confiando en el Señor. Busca tu sanidad confiando en el Señor. Busca ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen todo, confiando en el Señor, pero tranquilo, la victoria está ganada. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y no es solamente una idea, sino es la realidad, hermanos. De eso se trata. Cristo ha resucitado, es la realidad, es historia real, verdadera. Ahora veamos la naturaleza de esa resurrección histórica. No queremos, en realidad, y no debemos buscar nosotros un Cristo separado de la historia. Más bien queremos un Cristo histórico. Lo queremos porque en la historia pasada, en la historia, Cristo entregó su vida, el Hijo de Dios entregó su vida por nosotros. En ese evento histórico que no puede ser negado. Aunque los detractores digan que fue un mito, todas las preguntas que se le hace, todas las pruebas que se le hace a la historicidad de la resurrección de Cristo, Cristo y su resurrección pasa todas las pruebas. Las mismas pruebas que se le aplica a otras historias, a otras biografías, de la misma manera, para encontrar la verdad, se han aplicado entonces, haciendo uso del método histórico legal, se han aplicado a la historicidad de la resurrección de Cristo y increíblemente ha pasado la prueba. Así que por eso hemos dicho que creer la resurrección de Cristo no es un asunto intelectual, de problema intelectual, sino es un problema moral. El corazón del hombre es el que quiere rechazarlo. Porque si comienza a ver las pruebas objetivamente, concluyes que verdaderamente sí ha resucitado. Muy bien, lección 24. Habiendo considerado la historicidad de la resurrección de Cristo, ahora es importante examinar su significado a la luz de las Escrituras. ¿Cuál fue la naturaleza de la resurrección? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo? Y nos vamos a llevar unas sorpresas maravillosas, porque la resurrección de Cristo, recuerden que Él resucita con un cuerpo glorificado, y también está la promesa de que tú y yo un día resucitaremos de la misma manera, con un cuerpo resucitado. Así que hay razones hermosas para seguir emocionándonos con la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue la naturaleza de la resurrección? Bueno, la palabra resurrección viene del verbo latino resurgere. Re significa de nuevo y surgere, que significa levantar. En el Nuevo Testamento se deriva del sustantivo griego anástasis. Hay una canción, ¿no? Anástasis. Ana es arriba y de nuevo stasis, o arriba, o de nuevo, ¿no? Y estasis, que significa levantar.
Muy bien, la resurrección de Cristo no fue meramente una revivificación, eso necesitamos ver. Cristo no solamente fue revivificado, no ocurrió eso, porque si se dan cuenta, todos aquellos que resucitaron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, resucitaron para volver a morir. En el caso de Cristo no fue así, ocurrió algo diferente. Recuerden que Cristo es verdaderamente hombre. ¿Qué significa que sea verdaderamente hombre? A ver, ¿podía enfermarse? Sí. ¿Estás seguro, hermano? ¿Recuerda que es Dios? Sí. ¿Le dio gripe? Sí, en su forma humana. Claro que sí. Y eso, hermanos, es impresionante. A Dios dándole gripe es algo que por eso es que en el pasado los griegos, los judíos, los romanos, especialmente en la cultura en la que Cristo está ministrando en ese tiempo, se tenía la idea de que lo natural o lo material era impuro y lo espiritual era lo puro. Por lo tanto, el cuerpo era impuro y no podía tener comunión con lo espiritual, que es puro. Y si Dios es espíritu y se encarnó, ¿cómo es posible que eso ocurra? Decían. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en un cuerpo no corrupto, pero un cuerpo sujeto a las debilidades de cualquier ser humano. Capaz de estornudar. ¿Cuántas veces habrá estornudado? Imagínate el estornudo de Dios. Lo digo de esa manera para que más o menos entiendas que Cristo verdaderamente se encarnó y verdaderamente fue hombre. En todo lo que eso significa, en todo lo que eso implica. En algunas ocasiones, hemos dicho, con tal de que podamos ver esa humanidad, ¿fue al baño? Suena extraño, ¿no? ¿Fue a miccionar? ¿Qué dices, David? Difícil, ¿no? De poder ver, pero era hombre, pues. Y eso es necesario que te des cuenta, porque cuando resucita, cuando el Señor Jesucristo resucita, tenemos que ver si resucita como verdaderamente hombre, o es un fantasma, o es un aparecido. Eso necesitamos ver. Hermanita, buenas noches. Muy bien, en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, de 1 Reyes 17, del 17 al 24, ¿se acuerdan ustedes esa historia donde muere el hijo de la viuda de Sarepta y viene el profeta y luego ora por el niño o el hijo y entonces se levanta? Ya había muerto y se levanta, ¿no es así? Luego, el hijo de la Sunamita, igual en Segunda de Reyes, también muere, viene el profeta Elías, y ahora, pues, Eliseo, creo, si mal no recuerdo, se echan su encima, incluso le sopla hasta que caliente el cuerpo y todo eso, y otra vez, ¡pum!, vuelve a la vida el hombre, el hijo de la Sunamita. Ellos, claro que fueron resucitados sobrenaturalmente. Habían muerto y fueron resucitados sobrenaturalmente. Ahora, en el Nuevo Testamento enseña que Lázaro fue resucitado también. Juan nos muestra eso. Murió, Cristo demoró en llegar, demoró en llegar, pero no porque era un demorón, no porque no le importaba, tenía propósitos en esa demora. Pero al final de cuentas, una vez muerto, el cuerpo incluso ya estaba pudriéndose, huele, decían, y resucita sobrenaturalmente. La hija de Jairo también se levanta en Marcos 5:41, Lucas también muestra. Luego un joven de Naín en Lucas 7, Tabita en Hechos, ya después con los tiempos del apóstol Pablo, también se levanta esta mujer. Eutico en Hechos 20, que también ve. Entonces vemos que fueron resucitados todos estos sobrenaturalmente. Pero no están vivos hasta ahora. ¿Sí o no? No están vivos hasta ahora.
Es importante notar que todos ellos fueron revividos, pero todavía estaban sujetos a la muerte. Es como nosotros, oramos por una sanidad total y a veces el Señor, claro que nos sana, para luego, a medio año, a una semana, volvernos a enfermar de otra enfermedad, aunque sea una gripe, ¿no? Aunque sea una gripe. ¿Se acuerdan que, no sé, 2017 creo, casi me dio un paro cardíaco, me llevaron al hospital, me internaron, estuve internado, estuve en trauma shock, y me hicieron todos los análisis, mi corazón estaba muy grande, me llevaron con ambulancia a Huánuco, llego a Huánuco, la iglesia estaba orando, mi familia orando, de Huánuco incluso hasta Lima llegué y al final no pasó nada. Yo creo que el Señor me ha sanado, me sanó. ¿No? Increíble, el corazón había vuelto a la normalidad, en fin. Cuando mi esposa ya estaba pensando, oh no. Sí, de verdad, mi esposa estaba asustada. Me acuerdo cuando ella me despidió en la ambulancia, cuando la ambulancia ya está a punto de partir, estaban pidiendo, no sé qué medicamento, porque decían que posiblemente yo no pase Carpi, ¿no? Así estaban diciendo, ¿no? Los que se acuerdan. Y entonces, no, Carpi estaban pensando, porque me estaban llevando a Huánuco primero. Y entonces yo le dije a mi esposa, tranquila, mi amor, tranquila, no te desesperes, ¿no? Tranquila. Pero ella ya pensó oh no, otra vez no. No dejó que los niños me vean, nada. Ella estaba totalmente destrozada. Pero bueno, el Señor me permitió que continúe. Pero después me dio hidronefrosis. O sea, nos sana y este cuerpo sigue todavía susceptible a fallar. Me ha dado amigdalitis, me ha dado gripe, me ha dado dengue, COVID también, en fin. Todo nomás este cuerpo se ha vuelto a enfermar. El Señor nos permite sanar y buscamos la sanidad total, Señor, total, para que luego el cuerpo otra vez comience a enfermar. Y así nos enferme pronto, tarde o temprano. Si no hay un accidente, al final de cuentas vamos a morir de viejos con alguna enfermedad, lo que siempre les repito. Vamos a morir. Y aquí estos personajes a quienes habían resucitado, pues estaban sujetos otra vez a muerte. Es importante notar que todos ellos fueron revividos, pero todavía estaban sujetos a la muerte. Ellos morirían otra vez. La resurrección de Cristo fue diferente en el hecho de que Él murió una vez por el pecado, pero ahora vive para siempre, para nunca volver a morir. Esa es la diferencia. Como declaró en Apocalipsis 1:18, ¿no? Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cristo declara esto en Apocalipsis al final. Jamás moriré. Estuve muerto, dice. Eso es una locura, que Dios haya muerto. Ahora, ya les expliqué anteriormente que Dios Espíritu nunca ha muerto. ¿Cómo dices? Eso le preguntaba a los niños. ¿Cómo se murió? O sea, solo su cuerpo. Ajá, exacto. El cuerpo, verdaderamente el hombre, murió. Verdaderamente el cuerpo, una vez que entró, que expiró, entregó el espíritu, el cuerpo comenzó toda la descomposición natural en esos días que estuvo ahí sepultado. Y luego, sobrenaturalmente, resucitó. Su espíritu volvió por el poder del Espíritu Santo y entonces revivió. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que la Biblia dice. Y él mismo declara, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Muy bien, pero la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal, porque Jesús, Espíritu, a veces nosotros pensamos en la muerte como un estado en el que desaparecemos totalmente, ¿no? Como le contaba en el carro, recordaba a mi perro que murió, a Tito se llamaba, el Tito. Y entonces, él murió ya de viejito, y bueno, pues no está. Su cuerpo está enterrado, sus huesitos deben estar ahí en mi patio. Si lo desentierro, seguramente podré armar sus huesos. Alguna vez he pensado hacerlo porque le tuve tanto cariño
que ahora quisiera, no sé, al menos tener sus huesos, ¿no? Lavarlos, hacerlo hervir, limpiar. He pensado en eso, le he querido bastante a mi perro. Y a Ada también, ¿no? Bueno, en zootecnia se hace eso, ¿no? He querido hacer eso. Entonces, pero su alma, no hay alma, no, ha desaparecido totalmente. No hay un paraíso de los perros, no hay. No tiene alma como tú y como yo. Son animales. Y pensamos en la muerte, más o menos así, del ser humano que también desaparece. No. La parte material vuelve al ciclo biológico, al ciclo natural, pero la parte espiritual vuelve a... dicen, vuelve a Dios. Ahora, vuelve a Dios para habitar en su presencia o para condenación eterna, ¿no? Muy bien, sigamos. La resurrección de Cristo fue una resurrección corporal, eso es necesario entender. Es la clara enseñanza de las Escrituras y de todo el cristianismo ortodoxo que la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal de su cuerpo. Tal cual como murió, ese mismo cuerpo, ese mismísimo cuerpo es el que ha resucitado. El mismo cuerpo que fue crucificado, envuelto en una sábana y colocado en el sepulcro, fue levantado en el tercer día de acuerdo a las Escrituras. La Biblia ya había anunciado eso. Él mismo también lo había anunciado. Aunque este cuerpo resucitado era el mismo que había muerto, también tenía muchas diferencias. Fue sembrado en debilidad, pero se levantó en poder. Algo que Él promete sucederá contigo y conmigo en el futuro. Número 1. Es importante establecer lo que se quiere decir con el término resurrección. Las Escrituras enseñan que la resurrección de Jesús no fue meramente espiritual, sino material, física y corporal. Porque espiritualmente no murió. Espiritualmente nadie muere. Sí, pastor, ¿cómo dice la muerte segunda? No. ¿Y cómo dice que estamos muertos en delitos y pecados? Lo que pasa es que separados de la comunión con Dios, eso es considerado muerto espiritual. Y la muerte segunda es cuando ahora nuestros cuerpos se unirán los cuerpos se unirán a los espíritus de los condenados y eternamente estarán separados de Dios, y eso se llama condenación eterna. Hemos visto lo que significa el infierno en el discipulado número 2. Eso es la muerte segunda. Pero en realidad el espíritu desaparece, el espíritu muere en el sentido de desaparecer y ya no sentir nada. No es así. No es así. El espíritu entonces de Cristo tampoco murió. Lo que murió fue su cuerpo, como tú y como yo. Cuando morimos, tu espíritu no muere o no deja de existir, sino solamente tu cuerpo es el que cesa sus funciones biológicas. El cuerpo de Jesús en carne y hueso fue resucitado. ¿Qué aprendemos acerca de esta verdad en Lucas 24:36, por favor? Lucas 24:36. Veámoslo juntos, por favor. Lucas 24. Leamos juntos. Dice lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y Él les muestra: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Dios tiene hambre? Pero es un ejemplo más para simplificar como que... Que es ser humano, exactamente. Si Él ha creado el universo, tranquilamente puede saciar su hambre. Si el universo es más difícil crearlo. Es como la misma
La tentación del diablo en el desierto, lo que le dice el pan. ¿Sobre el piso parado o esto? No, parado sobre el piso. Verdaderamente hombre. Mira, y él tomó y comió, dice, delante de ellos. ¿Por qué está comiendo delante de ellos? Para mostrar qué. Que es verdaderamente hombre y que ha resucitado. El cuerpo que fue crucificado es el cuerpo que resucitó. ¿Cómo deben interpretarse los versículos 36 y 37? Leamos juntos, escuchen lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritus. ¿Saben qué pasa aquí? ¿Saben qué está pasando? Juan 20, 19 nos va a ayudar un poquito a entender más. Juan 20, por favor. Juan 20, 19. A ver, léelo, David. 20. Juan 20, 19. Vamos, Davidcito, a ver. David lo va a leer. Juan 20, 19. Es el mismo evento, ¿ya? ¿Qué dice? Apareció a los discípulos al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Ajá. Y les dijo: Paz. Ahí nomás. Es la misma historia. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué de extraño ves ahí? La puerta estaba cerrada y él entra. Él entra. Sin abrir la puerta, entró. Por eso, ¿se acuerdan que les dije que la piedra no fue removida para que él salga? Fue removida para que los discípulos lo vean. Hermanos, las conexiones y las coherencias son maravillosas acá. Todo está conectado. Una conexión hermosa. ¿Acaso la piedra del sepulcro fue removida para que él salga? ¿El Dios del universo necesita remover una piedra para que pueda salir? No. La naturaleza del cuerpo resucitado es el mismo cuerpo, pero el cuerpo es glorificado. Tiene unas características diferentes. De tal manera que aquí Jesús atraviesa puertas cerradas. Interesante. ¿Querías decir algo? Al resucitar ahora esto, Jesús ya está mostrando su deidad completa. Claro, ya está resucitado. Obviamente está resucitado y está mostrando su deidad, ¿no? ¿Lo ven? Interesante, ¿no? Volvamos a nuestro material. Ya ha resucitado. Entonces, ¿cómo debe interpretarse los versículos 36 y 37? ¿Hubo algún elemento sobrenatural en la entrada de Cristo? Claro que sí, las puertas estaban cerradas. Y eso es lógico, hermanos. El Dios creador del universo, que creó el tiempo, otra vez por favor, aunque suene repetitivo, los científicos saben que el universo tuvo un inicio. Los científicos saben que el tiempo tuvo un inicio. Los científicos saben que la materia no siempre ha existido. Ten en mente eso, por favor. Incluso los científicos más honestos, que están al menos más honestos que aquellos que niegan totalmente que hubo algo antes de todo lo que exista, dicen que incluso hay una inteligencia superior. Hay un diseño inteligente en el universo que los lleva a pensar en una mente. No necesariamente están creyendo en el Dios de las Escrituras ellos, pero al menos su lógica ya les lleva a pensar en un diseñador inteligente, porque la complejidad de la creación, la complejidad del universo te lleva a pensar que hay algo, lo ha establecido, lo ha diseñado, lo ha puesto de una manera increíble. Ellos no necesariamente están creyendo en el Dios de la Biblia, pero sí saben que antes de que hubo el universo, antes de que existe el tiempo, la materia y el espacio, no todos los científicos, pero muchos de ellos que no son cristianos,
dicen que hubo una mente superior. Esa mente superior tiene que ser, si estuvo antes de todo, del tiempo y del espacio, entonces esa mente es atemporal. Es fuera. Estamos hablando, hermanos, no solamente con las Escrituras. ¿Ok? Entonces es lógico, ahora que entendemos, ahora que vemos las Escrituras y la Biblia nos habla que ese Dios es el creador del universo, es el Dios de las Escrituras, es de entender que este Dios pueda atravesar paredes. ¿Por qué? No, pastor, eso es absurdo. A ver, ve corriendo y a ver, sal por la pared. Claro, ¿qué vamos a poder hacer si lo único que nosotros creamos son problemas? Pero el Dios del universo ha creado el universo, estableciendo leyes y rompiéndole antes de que existan esas leyes, antes de que exista la materia, el espacio, el tiempo. Él estuvo. Es un ser que no aplica las leyes de físicas o el tiempo. Aquí entonces hubo un elemento sobrenatural, claro que sí. Su cuerpo resucitado apareció de la nada, pero no dejaba de ser un cuerpo real. Pero en su resurrección, ese cuerpo ya era diferente, glorificado. Ahí sí, como tú dices, ya hacia el piso. Ya no está bien. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. ¿Podría levitar? Claro que sí. Escúchenme, bajo el entendimiento de que este Dios que está ahí parado enfrente de ellos, creó el universo, hermanos. Creó el universo. Yo no sé, miren, hay un científico, uno de los científicos con los cuales el que creó la máquina de la resonancia magnética. ¿Te imaginas esa mente, David, del que creó la resonancia magnética? Es un cristiano, ¿ah? Un cristiano que cree en Dios, creó la resonancia magnética. Imagínate que lo traigas y entonces él, qué sé yo, se soltó un cable ahí de la corriente. Yo, hermanos, es increíble. He conocido personas, varones, que en sus casas no pueden, ni siquiera se les desconecta, no funciona un interruptor y tienen que llamar todavía a un electricista para que lo hagan funcionar. ¿No? Parece de arriba. Ya sabemos que te has electrocutado. Pero, o sea, no saben ni cómo se abre esto, no, o sea, absolutamente no saben cómo sale, ¿no? Cómo se mete, cómo se conecta, no, nada. Bueno, tienen otras capacidades, otras habilidades, a veces no son tan curiosos. Pero imagínate que traigamos a esa persona, al inventor de la resonancia magnética. ¿Acaso no se va a reír de hacer eso? Eso es algo muy simple. Está parado en medio de ellos el creador del universo. Así que el que aquí quede registrado que él atraviesa las puertas como si nada, no es algo no creíble, si te das cuenta. Si te percatas, no es algo absurdo. Absurdo para nosotros, pero no para quien es Dios. Amén. En esa época Tomás también no creía, por más que sus discípulos le hayan dicho que no viste a Jesús. Tomás dijo, voy a ver sus clavos en su mano. Para exacto. creer, ¿no? Es el mismo discípulo que le andaba con él todo, 3 años. No creía. Leamos la nota. Leamos la nota. Acá tal vez falta un poco tal vez aclarar hasta qué punto nosotros creemos en el Dios histórico, ¿no? Ya. Porque entendemos que cuando estudiamos historia no muy poco suponemos, sino afirmamos lo que es verificable. Uh-huh. Entonces yo creo que hay un punto donde que la ciencia histórica nos demuestra que Cristo existió, pero hay ciertos puntos donde que la magnificencia de Dios no puede ser demostrada. No puede ser demostrada. Pero hasta cierto punto se puede demostrar de que la piedra no se movió, que siempre estuvo ahí. Entonces hasta ese punto el Dios histórico nos ayuda, ¿no? Claro. Pero cuando ya empezamos a nosotros los que tenemos... A ver el traspasar las piedras. Eso ya es un tema, es como por ejemplo,
creemos que existen los incas, ¿no? Porque encontramos sus ruinas. Pero ya empezamos a suponer, hoy ¿cómo han levantado esa piedra? ¿Le han ayudado a los extraterrestres? O sea, Sí, pues. eso ya no es historia, ¿no? O No, sea, eso ya solamente ya no deja de ser historia. Es como hoy día un amigo, llamémosle amigo, es de otra iglesia. Un amigo me dice, siempre me manda reportes científicos, ¿no? Y me manda un reporte científico acerca de que científicos de tal universidad, dice claramente, sugieren que en el pasado el ser humano tenía su aparato reproductor, estaba conectado a su aparato excretor. Y de ahí evolucionó a lo que ahora es, porque el aparato excretor que inicia con una boca, una abertura en la boca y termina en un ano. Pero en el pasado, esa abertura del ano y la parte, las genitales, eran el mismo orificio. Y tomando en cuenta unos organismos del mar, ¿no? Unos microorganismos, organismos del mar, que tienen más o menos esa idea. Claro, los poríferas incluso tienen una boca que a la misma vez funciona como ano. Las medusas, por ejemplo, ¿no? Por ahí ingresa el nutriente por una especie de orificio. Ahí se produce la digestión y por ahí mismo lo excretan. Entonces, estos científicos decían que el ser humano, pues, claramente el artículo decía, sugieren que el ser humano en el pasado también tenía en su cavidad excretora, servía también como reproducción, ahí mismo, no estaban separados. Y que en el tiempo se separó producto de la evolución. Es una teoría, dicen. Y entonces al que me mandó yo le dije, pues, si te das cuenta, es increíble cómo es que quien va a leer esto dice, y se los leo lo que le respondí. Miren, aquí está. Es increíble cómo es que una sugerencia y teoría, porque dice, sugieren que el ser humano en el pasado también evolucionó, así también tenía una sola abertura donde era para la reproducción y para la excreción. Así dicen, sugieren, dicen. Es una teoría, dicen ellos mismos, y yo le escribo. Es increíble cómo es que una sugerencia y teoría puede hacer que las personas lo tomen como una realidad. Hay organismos hermafroditas, eso no significa que en el pasado nosotros hayamos sido hermafroditas. Las aves tienen una cloaca, eso no significa que en el pasado nosotros hayamos tenido una cloaca. O sea, en la cloaca por ahí mismo hacen orina, excretan orina y excretan excremento, ¿no? Esa es la cloaca, por eso es su popó del pato, es lo más visible, es medio aguachito, porque pichi y popó se van por ahí mismo. En el ser humano es diferenciado y en muchos animales también, pero no significa que eso ocurre. Entonces yo le digo, yo recuerdo que en el año 97 en el curso de zoología nos enseñaron estas cosas, pero en realidad acá son demostrados. La evolución no ha sido demostrada, solamente es teoría. Es solamente teoría, nada más, no hay más, no es demostrable. Ahora, cuando nosotros pensamos en los eventos de la resurrección, claro que hay una historicidad que no se puede negar. Pero luego nosotros no podemos ir más allá de aquello, de la mente y del poder y del potencial de nuestro Dios. ¿Qué cosas más? Si Él ha creado el universo, por lógica, el traspasar una pared es simple, si se dan cuenta. Si realmente, para nosotros estudiar teología, en teología nos enseñan algo fundamental, hermanos. No puedes hacer teología si tú no tienes una presuposición antes. ¿Saben cómo comienzas a estudiar teología? ¿Sabes? Primero tienes que presuponer la existencia de Dios. No puedes estudiar teología si tú no presupones la existencia de Dios. Das por sentado la existencia de Dios. Eso es lo primero que haces. Y luego ya en el estudio tú encuentras las evidencias de la existencia de Dios. Pero tú comienzas desde algo básico. Presupones que Dios existe.
Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, si hay Dios, y luego estamos a través de la historia, estamos viendo los eventos, cómo están enlazados coherentemente, se han hecho a través de una narrativa histórica que no puede ser refutada. Entonces, si hay un Dios, pregunta, ¿puede atravesar una pared? ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé, pero de que puede. Si ha creado el universo, de que puede. Así que no es difícil pensar en esto. Claro que lo puede hacer. Ya les dije, para nosotros es imposible, porque cuando nosotros hablamos, generalmente nos metemos en problemas y creamos problemas. Dios habló y el universo existió. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con Juan 20:19, los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Este hecho, unido a la reacción asustadiza de los discípulos, indica que Jesús entró al cuarto por medios sobrenaturales y que su cuerpo resucitado era diferente. Me hace recordar, en alguna ocasión vi, creo que fue en esas, alguien que siempre mandan sus reels, ¿no ves? Si me mandan TikTok, hermanos, lo siento, yo no puedo ver TikTok porque no tengo instalado TikTok. Quien me manda TikTok yo no veo absolutamente nada. Pero en Facebook a veces mandan, e Instagram si mandan tampoco veo. Si en Facebook mandan, ahí si le haces clic y un ratito ves. Y me acuerdo que me llegó algo. Un niñito está escapando de su mamá, un niñito bebito, pues de 2, 3 años era, está escapando de su mamá y se entra a su cuarto y entonces empuja la puerta para cerrar, mirando así para acá, por acá está la puerta. Y entonces la mamá ¡pum!, se mete por acá, él no se da cuenta y él empuja la puerta y su mamá se pone se pone a un lado por el sillón. El niñito pensó que dejó a la mamá afuera, él se está encerrando en el cuarto. Entonces el niñito está tranquilo, voltea y ve a su mamá a su atrás. Y el niño grita, ¡ah! Algo así. ¿Te imaginas lo que pasó con ellos? No esperaron que Cristo esté adentro, con las puertas cerradas. Recuerden, ellos están temerosos de que los capturen. Romanos, el Sanedrín mismo. Por lo tanto, tú no vas a dejar la puerta entreabierta como estamos nosotros ahorita esperando de repente que aparezca, no sé, imposible que venga Freddy, ¿no? Porque está en Lima, pero qué sé yo, ahí está abierta la puerta. Alguien puede entrar. Pero para ese momento, recuerden el contexto, tenían la puerta muy asegurada. Estaba en un lugar muy seguro para que no les encuentren, no los capturen, no los maten, no les pase lo mismo que le pasó a Cristo. ¿Se dan cuenta, no? Así que si está ocurriendo eso y están completamente asegurados, Jesús viene y se aparece adentro. Obviamente que están pensando que es un fantasma. ¿Qué ha pasado? Y entonces entendemos en la narrativa que dan esos detalles. Se asustaron. No encontraron explicación, porque un cuerpo no puede hacer eso. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Pastor, Dime. pero hay una etapa de la vida del ser humano que usted está hablando ahorita que sí pasa por esa situación de alimentarse por un solo conducto cuando estamos en la... Embrionalmente. Ahí sí, toda esa etapa de gestación, a través del cordón umbilical es que se alimenta y podemos tener el efecto. Tal vez ese científico la lleva a estudiar eso, con esa etapa del ser humano, ¿no? Eso, ¿no? Sí, pues, algo así. Muy bien. Entonces, ¿quería decir algo? No, estás. Ok. Entonces, miren, este hecho unido a la reacción asustadiza de los discípulos indica que Jesús entró al cuarto por medios sobrenaturales y que su cuerpo resucitado entonces era, y comienzas a darte cuenta cómo va a ser tu cuerpo también en el futuro. Las capacidades que tendremos. Hay una película, ¿no? Dice, que hacen la pregunta a un hombre, ¿no? ¿Cómo será si el hombre usa el 100% de su cerebro? Dice, ¿no? Algo así. Y entonces, y comienza a ocurrir cosas, ¿no? Es cierto, un profesor nos dijo en la universidad, es un cálculo, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero cómo medir tanto la capacidad del cerebro, supongo que ahora tienen mecanismos de hacerlo, pero
que un profesor universitario, un catedrático universitario bueno, usaba el 10% de su capacidad de su cerebro. Un catedrático así bueno como un científico. Albert Einstein usó el 30%, algo así dijo. El ser humano promedio está usando 5, 6, 7, 8 por ahí, por ciento. ¿Cómo será usar la capacidad del 100%? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Solamente estoy especulando, eso la Biblia nos dice. Pero aquí nos muestra que el cuerpo sobrenatural de nuestro, o el cuerpo de Cristo glorificado, es un cuerpo real, pero ya con capacidades diferentes. Obviamente Él es Dios, pero nos ha prometido que seremos como Él. No sé si eso totalmente implica la forma en cómo Él es ahora con su cuerpo. Pero miren, un cuerpo resucitado diferente. Esta verdad también se ve en el encuentro de Jesús con los discípulos en el camino a Emaús, cuando Él desapareció de su vista. Lucas 24:31. Está caminando y en un momento a otro, ¡pum! ¿Dónde está? No hay. No hay. Igual que el participante. Los términos espantados y atemorizados vienen de las palabras griegas toeo, ¿no? Y émfobos. Ambos términos denotan un miedo muy fuerte. Ellos pensaron que estaban viendo un espíritu sin cuerpo. Entonces por eso pensaron que atravesó. Vamos, dime, Cristian. ¿Se veía espíritu sin cuerpo en esos tiempos? No, sino que pensaron que sería así, porque sí tenían la idea de que la mala idea, así como acá en la selva, ¿no? El Chuyachaki, ¿han visto al Chuyachaki? Y se pasan ideas como mitos, como leyendas de que han visto. El Tunchi Loco, los condenados en la sierra y todo eso, entonces tenían ideas de que, ¿no? La Llorona y todo eso. Entonces seguramente también tenían idea de que habían espíritus ahí andando, deambulando, cuando en realidad pues no es así. La Biblia ya nos ordena el pensamiento y nos muestra que no es así. ¿No es así? Sí. Pues se dice que para creer en la fe de Dios tiene que haber una persistencia de... Una presuposición. Una presuposición, no, pero hay casos, justo ahorita viendo ChatGPT también, hay casos que había ateos, contra ateos así, por tratar de investigar o refutar la fe, y al final terminan volviéndose cristianos. Sí. Acá hay casos, por ejemplo, de... Testimonios de muchos. Stover, que tiene una obra, justo tengo ese libro, no lo leí, ¿no? Uh-huh. El caso de Cristo. Del caso de Cristo. Sí, esa obra, el caso de Lewis. C.S. Lewis también. Josh McDowell también, que era asesor de Obama, ¿no? Y Warren D. Wallace. Entonces son que han sido ateos. Sino el hecho de investigar y profundizar su estudio de Jesús, se da cuenta que realmente está bien. Cuando tú pones tu cerebro en neutro y comienzas neutralmente a investigar, vas a encontrar la verdad. Y entonces encuentras lo que hemos visto, la historicidad, que no es imposible negar los eventos históricos. No se puede. Hay una coherencia, no hay vacíos, no hay nada de eso. Una mente perfecta lo hizo, una mente muy sabia, piensan incluso algunos. Una mente muy sabia, son 40 autores diferentes en 1500, 1600 años de separados. ¿No? Una sola mente, no, esto es difícil, muy difícil, imposible. Matemáticamente incluso han hecho el cálculo, no se puede hacer esto. Que tenga esa coherencia, esa conexión tan hermosa. Muy bien, B, de acuerdo a los versículos 39, 40, sigamos viendo por favor. Sigamos viendo Lucas. Dice: pero les dijo, es el 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El espíritu no tiene carne y hueso, ¿eh? No tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró las manos y les mostró los pies. Interesante. Interesante. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué prueba dio Jesús para convencer a sus discípulos de que no era un espíritu? Vamos, miren. Soy palpable.
más Más o menos como, tócame, soy realidad, ¿no? No sé quién dijo, Raymond Manco, ¿no? Medio alucinado, ¿no? Jesús verdaderamente dijo, miren. Un espíritu no tiene cuerpo, y es cierto, pues, ¿no? Pero, miren, yo mismo soy, dice, yo soy. ¿Qué nos enseña esto acerca de su cuerpo resucitado? Está mostrando sus manos, está mostrando su cuerpo, mostrando que es el mismo cuerpo que ellos han visto crucificado. No tiene otro nuevo, o no ha resucitado con un cuerpo así como que entra a la factoría el vehículo todo chocado como Henry Mendoza, lo dejaba. Henry Mendoza era bravo planchando carros, y es bravo, todavía por eso trabaja en una de seguros, creo, ¿no? Una concesionario de alta gama trabaja él. Espero que su sueldo sea de alta gama también. Gana bien, pero gasta bien. Pero de verdad que Henry, carros recontra añicos, así, latas, lo dejaba como nuevo. ¿Cómo oraba Henry para que el Señor lo bendiga? El de la funeraria. ¿Cómo ora un cristiano que vive que tiene una funeraria? Señor, bendice mi negocio, ¿no? ¿Qué significa eso? Más muertos. Pero no es que Jesús apareció así sin los sanados sus heridas. Ahora, ¿acaso no podría sanarlo inmediatamente? Claro que sí, sino que está mostrando que es el mismo. Está mostrando que que es el mismo. Yo no sé si continúa con esas huellas y marcas. Supongo que sí, pienso que sí, como para mostrarnos de que Él es cuando lo veamos. Pero no porque no pueda renovarlo tipo Henry, que lo deja de nuevo tipo nuevo, ¿no? Sino porque seguramente es para mostrarnos. Tal vez, pienso, no lo sé. Nota, Jesús hace dos declaraciones importantes respecto a su cuerpo resucitado. Que Él tenía carne y hueso. ¿Se dan cuenta? Que Él no, segundo, y que Él no era un espíritu sin cuerpo, como ellos habían supuesto en un principio. ¿Por qué piensan esto? Es que, hermanos, la puerta está cerrada, el cuarto no hay por dónde va a entrar. Están asegurados, temerosos, bajo llave. Bueno, no había la llave y el candado y la chapa fuerte de nuestros tiempos, pero estaba recontra asegurado para que nadie entre. Claro, y ahí aparece nuestro Señor. Y seguro era un lugar estratégico. Claro, donde no podían entrar. encontrarlo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo entró? Y encima se aparece al medio. Se asustaron. Y fue muy bien asegurada, se supone que fue bien asegurada porque había el miedo de que se proclame, de que se desaparezca el cuerpo y los cristianos digan que Jesús ha ido al cielo con todo su cuerpo. Como lo que dijeron de Ataucusi. Había una advertencia a los romanos, ¿no? Para que sea bien resguardada. Claro, porque tenían miedo que se roben el cuerpo, dicen. Pero, Los fariseos pero recordaban que claro, él había dicho que iba a resucitar. ajá, claro, pero recuerden que los discípulos, primero, está el testimonio de que los discípulos no creían. No creían los discípulos. Otro, los discípulos eran temerosos, miedosos. Y acá hay una evidencia más de ese miedo, porque están escondidos en un cuarto, ellos cerrados, teniendo miedo de las autoridades. Y en medio de eso aparece Jesús. ¿Ve? Entonces, el hecho de que el cuerpo resucitado, bueno, para dar evidencia, Jesús invitó a sus discípulos a observar, incluso a tocar sus manos y sus pies. El hecho de que el cuerpo resucitado de Cristo todavía llevara las marcas de la crucifixión demostraba que en realidad era el mismo cuerpo que había sido crucificado. El hecho, ¿por qué era necesario esto? Llevar marcas. Porque tranquilamente, muy bien, como Dios, ¿no? Bueno, lo biológico murió, nos deshacemos y
Otro cuerpo te crea, te creo, dice el Padre de repente. No estoy hablando, ¿no? Otro cuerpo, pues. Si he creado el universo, pues te creo otro cuerpo. Si he creado un espermatozoide sin la intervención de un hombre, pues qué fácil, ¿no? Qué sé yo. Pero no, es el mismo cuerpo que estaba, el que había muerto, el que estaba sepultado. Ese mismo es el que resucitó y muestra las marcas. Y le dice todavía, miren mis manos, miren mis pies. ¿Por qué manos y pies? Porque ahí había sido puestos los clavos. Creo que los testigos de Jehová no creman, ¿no? No, ellos no, ellos dicen que tiene que volver al polvo. Porque piensan que si lo creman ya no van a poder resucitar sus cuerpos. Algo así. No, pues, eso es absurdo, ¿no? Porque cuando tú así lo cremes o no, igual te conviertes en materia reciclada, así estés enterrado, ¿no? Incluso hay una manera, ¿no? O una nueva técnica de enterrar, que les mostré en el discipulado anterior, de enterrar a las personas en una especie de un saco que sirve como abono, donde a las personas se descompone con tierra y se siembra una planta, se pone a la tierra y ahora entonces el cuerpo se convierte en un árbol, pues, por así decirlo. Ahí, y ya está. Ya está un arbolito. El árbol que tú quieras. Un coco, ahí está coco. Y encima puedes tomar el coco. También ahí sus discípulos creyeron porque también les dice que en ese momento, digamos, les dice, son llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ya. Entonces abrió ya sus mentes, sus ojos espirituales. Claro. Porque antes de su resurrección todavía me parece que no estaba el Espíritu Santo. Cuando ellos ven a Cristo, están atemorizados, pero luego Cristo les abre, a través del Espíritu Santo, les abre el entendimiento para creer ya en las Escrituras. Porque antes incluso lo vieron y no entendieron del todo, hasta que dice el texto que es Cristo quien les abrió el entendimiento para creer el Antiguo Testamento y cómo hablaba de Cristo. Sigamos. El hecho de que el cuerpo resucitado de Cristo todavía llevara las marcas de la crucifixión demostraba que en realidad era el mismo cuerpo que había sido crucificado. El hecho de que Cristo hizo todo esto para demostrar que Él no era meramente un espíritu indica la gran importancia de la doctrina de su resurrección corporal. Es el mismo cuerpo, es decir, acá no hay trampa, es el mismo cuerpo, no hay otro, es el mismo. El que murió, ese mismo es el que resucitó. No está creando otro cuerpo, es el mismísimo cuerpo. C. ¿Qué otra evidencia dio Jesús en los versículos 41 al 43 para demostrar a los discípulos que Él no era un espíritu? Leamos, por favor. Dice, diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? No solamente les muestra el cuerpo, para que se den cuenta que es cuerpo, es un ser humano con carne y hueso, todavía que digiere, un sistema digestivo, saliva todavía, solo que ahora ya no enferma y lo más importante, ya no muere. Miren ustedes. Y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió no comió aparte, delante de ellos lo comió. Interesante, ¿no? Interesante. Lo vieron. Por eso es que los discípulos, luego, miren la coherencia, después, cuando Lucas investiga, escuchen por favor, investiga. Pablo dice que vio más de 500, lo vieron. Y Lucas seguramente investiga. Cuando Pablo dice que se apareció a más de 500 y muchos aún viven, es decir, si esto fuera mentira, rápidamente se caía esto cuando alguien iba y decía, oye, ¿tú has estado ahí? Sí. ¿Y de verdad has visto? No, mentira es. Se caía, eran más de 500. El hecho de que estaban vivos muchos testigos y que eran verificables la historia, refuerza muchísimo la historicidad, Muchísimo, muchísimo. Y entonces aquí también nos muestra esa conexión, porque ellos lo vieron.
vieron que comió. No solamente fue una alucinación, vieron que comió. Ahora, lo otro, hermanos, es que los historiadores han encontrado que cuando un mito, una leyenda, toma todavía siglos o décadas, muchas décadas después recién, para que un mito, una leyenda tome cuerpo y se forme, se necesita muchísimos años, 150, 200, 300, y ahí se va acomodando el mito y la leyenda y ahí recién sale. Pero curiosamente, esto de la resurrección, cuando Pablo dice, muchos viven hoy, ese tiempo de 10 años, de 5 años que había entre el testimonio de las personas, incluso de 1 año, 2 años en el testimonio de los que vieron, y cuando se escribe el Nuevo Testamento, para que se cree un mito, una leyenda, no se forma así de rápido, dicen los historiadores. No se forma así de rápido. De manera tan organizada, no se forma así. No era un mito lo que no era una leyenda, ellos lo estaban viendo. Nota, la aparición súbita de Jesús en medio de ellos causó gran asombro. Ellos estaban inseguros acerca de lo que estaban viendo y lo que estaba pasando entre ellos. Era natural eso, no es que de frente dicen, oh, lo vieron aparecido y, oh, miren, acá está Cristo, acá está Cristo. No. Lo natural es que lo primero que va a ocurrir, si es que esto es real, lo primero que va a ocurrir es que no van a creer ni así lo estén viendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De buenas a primeras tú no crees. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Es natural que ellos de buenas a primeras, wow, simples pescadores, inventarse una historia tan coherente. Ahora, esto es un pedacito de las muchas cosas coherentes que tiene esto. Pero la aparición súbita de Jesús en medio de ellos no causó que ellos crean al instante, sino que causó gran asombro. Ellos estaban inseguros acerca de lo que estaban viendo y lo que estaba pasando entre ellos. Cuando le dijeron a Jacob, el patriarca, que su hijo José estaba vivo, ¿se acuerdan cuando José estaba ahí en Egipto? Las escrituras declaran que respondió de manera similar. Él se afligió porque no los creía. Que José está vivo, había pasado años. Él había considerado a su hijo muerto, había guardado luto por su hijo. Y cuando le dicen, ¿está vivo? No, ¿qué? O sea, no creen pues. Igualito sucede acá, no creen. En Génesis 45, 26, no los creía. Debido a su incredulidad, Jesús fue todavía más lejos para probar que su cuerpo, aunque transformado de manera maravillosa, era todavía el mismo cuerpo real que había colgado en la cruz. Él les pidió un pedazo de pescado y se lo comió frente a los ojos de los discípulos. Se comió su cena, hermanos. Increíble, ¿no? Para demostrar que él mismo era, y que no era un fantasma, y que no era un aparecido. Y se lo comió a la luz de sus discípulos que no esperaban, eso es importante, no esperaban la resurrección. Y cuando lo vieron ni siquiera lo creyeron, no lo esperaban. Los llamemos científicos, porque esto no es ciencia, es historia. Ciencia, ya les expliqué, para hacer ciencia tú tienes que reproducir en un laboratorio y tienes que reproducir el asunto. En la historia tú no puedes retroceder en el pasado y reproducir esto, por eso no es ciencia. Pero para verificar estos hechos históricos es el método histórico legal. Analizándolo muy bien, se encuentra que esto tiene todas las características más que los muchos otros documentos y muchas otras biografías, es más real, tiene detalles más certeros que muchas otras historias. Muchísimo, por mucho se los lleva. Y Jesús demuestra aquí que es real comiendo pescado y miel en presencia de ellos, hermanos. Pero un panal de miel. 2. Juan 20, 19 al 23. Juan 20. Leamos Juan 20. ¿El 19? Ajá. Lo mismo, ¿no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí tienen lastimosamente una mala interpretación de los católicos, en el cual pues como líderes de las iglesias, o como curas, o como sacerdotes, ellos tienen el poder de perdonar pecados, ¿no? Cuando en realidad no está ocurriendo esto. Pero centrémonos en la parte en que Cristo se aparece, es la misma historia, es el mismo relato que está mostrando Lucas, y veamos algunas particularidades. Entonces, en Juan del 20, del 19 al 23, está el relato de Juan sobre la aparición de Cristo. Esta es la versión de Juan. A los discípulos cuando Tomás no estaba presente. En los versículos que le siguen, el 24 al 29, encontramos la aparición de Cristo a todos los discípulos, incluyendo Tomás. Lee el pasaje, como ya lo hemos hecho, luego responde las siguientes preguntas. De acuerdo con los versículos 24 al 25, ¿cuál es la reacción de Tomás cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor? Leamos, 24 y 25. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, porque pudiera ser otro, ¿sí o no? Si aparece otro, de repente alguien que se parece exactamente a él, y qué sé yo, se encontraron a alguien parecido y lo hacen aparecer, y entonces ahí está, pero no tiene huecos, pero las marcas las tenía, ¿ve? Y por eso Tomás dice eso, ¿ve? Muy bien. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la reacción de Tomás cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor? ¿Se lo creyeron? Otra vez, todos los discípulos eran incrédulos, no lo creían. ¿Por qué es importante conocer la reacción de Tomás? ¿Por qué creen ustedes? Podríamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros fácilmente. No, es que una vez más, eso es lo que ven los historiadores, los que hacen uso del método histórico legal. Eso es lo que ven los abogados, los médicos forenses. Encuentran que los argumentos que tienen los detractores al decir que ellos estaban ansiosos de que eso ocurriera y por lo tanto se lo inventaron, es tirado a la borda, cuando aquí vemos que los discípulos no esperaban la resurrección, porque incluso cuando se dio, no creyeron. Importantísimo ver eso. Por eso, personajes, Marcos Tello me recordaba que un investigador de la CIA es el que cogió pues todos estos argumentos, y él quiso demostrar que la historia de la resurrección de Cristo y la vida y la resurrección de Cristo es falsa. Es un invento, es algo tonto, es algo infantil. Se puso a estudiar, investigó usando los mismos métodos que aplicó en la CIA y se terminó convirtiendo. Increíblemente la evidencia es abrumadora. Leamos la nota. La reacción de Tomás fue de duda o incredulidad. Esto prueba que los discípulos no eran hombres que esperaban que Cristo resucitara. Por lo tanto, ellos no pudieron simplemente imaginar la historia de la resurrección como algo que esperaban fuera cierto, porque al principio claramente no lo creyeron. También muestra que no eran hombres crédulos que podían ser guiados a creer sin pruebas suficientes. Vean, eso es algo importante. No eran alguien que decía: hoy hemos visto al Tunchi, así, anda, y comenzaron a tener miedo desde ese día al Tunchi. No eran personas que estaban prestos a creer mentiras o a creer mitos, leyendas, algo que no sea verificable. Eso es importante, hermanos, es importantísimo. Aquí no solamente es la incredulidad de Tomás, esta incredulidad muestra algo importante también, que eran personas que buscaban verificar su fe. Yo sé que hay muchas prédicas: no seas como creo Tomás, que todavía quería ver para creer, pero esto muestra algo bueno. No eran personas que dejaban su cerebro a un lado y entraban a buscar servir al Señor dejando su cerebro y su lógica afuera.
entendieron que el Señor decía o dice, ámame con toda tu alma, con toda tu mente, tu razonamiento. ¿Ve? También muestra que no eran hombres crédulos que podían ser guiados a creer sin pruebas suficientes. Incluso después que los reportes de la resurrección de Cristo comenzaron a surgir, los discípulos todavía no creían. Lucas registra que las nuevas de la resurrección de Cristo les parecía locura. Mira, Lucas 24, del 9 al 11. Lucas 24, del 9 al 11. Leamos, por favor. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, las mujeres, ¿no? Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, ya no estaba Judas, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Ve? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio a los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero no está diciendo que lo creía, solamente estaba impresionado de que no estaba. No lo creyeron. Marcos escribe que también no lo creyeron, Marcos 16:11. Ningún discípulo lo creía. ¿Ve? En el verso 26 aprendemos que Jesús se apareció una segunda vez a los discípulos, esta vez cuando Tomás ya estaba presente. Volvamos a Lucas, por favor. Perdón, a Juan. 8 días después estaban otra vez a sus discípulos y sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, hermanos, ¿saben por qué estos discípulos, llamémosles no cultos, con casi nada de educación, saben por qué transformaron el mundo antiguo o el mundo hasta ahora? ¿Saben por qué lo hicieron? Porque mira, acá incluso Tomás dice, Señor mío. ¿Qué es esa palabra? Señor. Curios. ¿Quién era el Curios en ese momento? ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Señor, el Curios? ¿Acaso no era el emperador romano? Él era el que tenía el poder. Él era el que era el soberano sobre todos los pueblos que había conquistado. Él decía y se hacía. Por lo tanto, le tenían miedo. Todo el mundo le tenía miedo. Pero espérate, cuando ven al Cristo resucitado, entienden que hay un verdadero Curios, un verdadero Señor, amo y soberano del universo. Claro que esto tiene que ver con lo político también, porque ellos entendían que el Curios era político. Y viene el verdadero Curios y es un amo y soberano, es un título político, es un amo y soberano verdadero y que está por sobre encima del César, por sobre encima del emperador romano. Entendieron que su lealtad, hermanos, era el verdadero amo y Señor del universo. Por lo tanto, si el amo y el Señor del universo, quien puede incluso atravesar paredes, resucitar y volver de la muerte, dar vida a otras personas, sanar, perdonar pecados y que entendieron que es el creador del universo, si Él puede hacer eso, entonces ¿por qué hay que temerle al César? ¿Por qué hay que temerle al emperador romano? ¿Por qué hay que temerle a los seres humanos? ¿Por qué hay que temerle a los problemas y las dificultades? Si de nuestro lado está el verdadero Curios. Ellos entendieron eso, hermanos. Es algo que tú y yo necesitamos entender. El emperador estaba sentado en su trono, pero ellos entendieron que el verdadero emperador, el verdadero rey del universo, el Curios, estaba sentado en su trono y era hermano de ellos, era señor de ellos y había entregado su vida por ellos. ¿Se dan cuenta?
Por eso es que ellos transformaron el mundo antiguo. Se dieron cuenta que hay un verdadero rey y soberano en el universo. ¿Y era quién? Cristo. ¿Así vivimos? Y ahí la diferencia, ¿por qué no se transforma nuestro alrededor? Nuestros jefes, de repente, les tememos más a nuestros jefes que a Dios. Y llegamos a hacer cosas que no debiéramos. Y tememos más al hombre que a Dios. Ellos no, ellos entendieron, aquí hay alguien a quien temer. Y Tomás nos lo demuestra. ¿Se dan cuenta? Del verso 26 aprendemos que Jesús se apareció una segunda vez a los discípulos, esta vez cuando Tomás estaba presente. ¿Qué fue lo que Jesús ordenó a Tomás que hiciera y cuál fue la reacción de Tomás? Mete tu dedo, toca mi mano, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Impresionado, sí, Él es, y se postró a adorarlo. ¿Qué nos enseña esto acerca de la certeza y la naturaleza de la resurrección de Cristo? Que lo verificó. No fue una visión. No fue. Nota, el hecho de que se le ordenó a Tomás examinar el cuerpo físico de Jesús indica por lo menos dos cosas. ¿Ya murió todavía? 5 minutos. Indica por lo menos dos cosas. Uno, Tomás no estaba viendo una alucinación, sino a una persona real parada frente a él. Dos, Jesús resucitó con el mismo cuerpo que había sido crucificado. Llevaba las marcas de la crucifixión y de la lanza. La aparición de Cristo en el mismo cuerpo con el que había sido crucificado resultó en la transformación de la fe de Tomás. Él pasó de creer que Jesús había sido un profeta martirizado a proclamarlo como Señor y Dios de la creación. Ahora entiendes por qué transformaron el mundo. No fue una simple fe absurda, fanática. Entendieron que Él es el Dios del universo. Y entonces ahora, si el Dios del universo está de nuestro lado y ha creado el universo, ¿qué importa si mi vida la entrego por su causa? Él un día me la devolverá. ¿Te das cuenta? ¿Avanzamos o nos quedamos ahí? ¿Qué dicen? Su discípulo Tomás, todo el tiempo creía que era un profeta, pero aún no creía que era un Mesías hasta que pasó esto, que Cristo lo demostró. O sea, Él pensaba que era solamente un profeta bueno, un profeta bueno. como un Elías, como un Juan el Bautista, un profeta bueno de Dios, enviado por Dios, pero no pensaba verdaderamente que era el Dios del universo. Cuando lo ve resucitado, ahora sí, Dios mío, tú eres. Señor, Y entonces Dios de la creación. todo cambió. Y comenzaron a caminar de esa manera. Que pase lo que pase. El cuerpo se deteriora, no importa. No importa. No importa. ¿Me van a matar? Como Esteban. No importa. ¿Qué pasa? Hay una vida eterna. El mismo Pablo. No, pues si estaron con Cristo es mucho mejor. Nos ha prometido un cuerpo nuevo. ¿Mm? Eso es el asunto, hermanos. El tema es que tal vez también estamos dudando. Pero es bueno también, por un lado, que dudemos para que luego seamos convencidos. ¿Era necesario que Jesús se pareciera a los discípulos para que afirme su fe? Claro, es lo que dijimos el domingo. Todo lo que está ocurriendo, nuestro Dios está buscando fortalecer, afirmar, fundamentar la fe de ellos para que luego ellos, verificado el asunto, nos lo transmitan a nosotros y nosotros creamos por Él. Miren, vayan a Juan, por favor, porque esto es importante, ¿eh? No necesitas tú ver a Cristo. Juan 17, a ver si alcanza el tiempo. Juan 17 debe ser, por favor. Vayan, por favor. Uy, se fue el internet. ¿Qué pasó? A ver, me conectaré al mío entonces. Ya quiere que termine. Ya se cansó también. Se fue el internet de Davis. A ver, ya entré con el mío. Juan 17. A ver, desde el 1, ¿ya? Estas cosas habló Jesús y levantándose los ojos al cielo cuando está orando por sus discípulos, ¿no?
Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, ¿a quiénes? A Jarvis, a los de en estos tiempos o de repente a otros, no, a sus discípulos. ¿A quién? He manifestado tu nombre, dice, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Espérate, ¿ellos son uno? En un mismo sentir. ¿Se dan cuenta? Así como tú y yo somos uno, dice, ¿no? ¿Qué más? ¿En dónde estoy? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, aquí viene, sino también por los que han de creer en mí. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Palabra de ellos.